Soy Vilma Cocós, soy miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del Instituto del Campo Freudiano y vivo en San Sebastián, donde llevo a cabo mi labor profesional. He publicado recientemente 2 libros, el primero en 2017 titulado Freud, un despertar de la humanidad, y recientemente en 2021 otro titulado Nuevas formas del malestar en la cultura. Bien, respecto al tema que nos convoca, el impacto de la pandemia en los cuerpos, hay que decir que lo estudiaremos o lo consideramos a partir de la novedosa y específica perspectiva sobre el cuerpo de los seres hablantes que ha permitido elaborar el descubrimiento del inconsciente. Sabemos que Freud descubrió, por un lado, los llamados pensamientos inconscientes o la escritura de un texto desconocido que rige nuestra vida, pero también las llamadas pulsiones que afectan de manera directa al cuerpo y a nuestro intercambio con los demás. Entonces, desde la perspectiva de Lacan, se ha avanzado en esta dirección hasta poder definir el cuerpo como un compuesto trinitario. Lacan distinguía 3 registros en los que se distribuye nuestra experiencia subjetiva: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Y entonces esta concepción trinitaria del cuerpo permite corregir la eterna duplicidad y fuente de muchos errores de el alma, el cuerpo, el soma, psique, organismo, espíritu, etc. Habitualmente se confunde el cuerpo con la forma del cuerpo, la confundimos con la imagen de nuestro cuerpo, al punto que se llegó a pensar a identificar el cuerpo con la buena forma, con la Gestalt, y incluso identificarlo con una esfera. Y por lo tanto esto también es fuente de error, porque en esta idea que nos hacemos del cuerpo se ignoran, como dice Lacan, nada menos que los agujeros del cuerpo, que son aquellos por los que se organiza o no el intercambio con el mundo y con los otros. Especialmente el que nunca se cierra, el oído, fundamental en la manera en que se han ido acoplando a nuestro cuerpo los gadgets o los objetos tecnológicos que están ocasionando una mutación sin precedentes en el campo de nuestra vida y por lo tanto de nuestra relación con los demás. Hay que decir que antes de la pandemia ya se venía produciendo esta mutación en la existencia humana, ocasionada por la que se llama la revolución tecnocientífica, a un ritmo de vértigo, una aceleración de la concepción tecnológica de la vida, por decirlo así, que con el fenómeno de la pandemia recibió un impulso llevando las cosas a un nivel de mayor vértigo si cabe. En este sentido, no podemos estudiar el impacto de la pandemia en los cuerpos, en las existencias personales, sin tener en consideración las coordenadas de la época. Y desde el punto de vista de la subjetividad de la época, es decir, de aquello que nos vincula a los demás, porque no hay sujeto sin otro, es un principio como tal del psicoanálisis, la existencia subjetiva es también social. Y porque somos seres de lenguaje, seres sociales. De hecho, en el texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud plantea
que no se puede concebir una psicología individual sin una psicología social, es decir, que se trata desde el psicoanálisis de un anudamiento entre ambas. Bien, a partir de las nuevas tecnologías se organiza lo que se llama un nuevo espacio social. Para el estudio de la injerencia de este nuevo espacio social en nuestras vidas, recomiendo el libro Tecnopersonas, Cómo las tecnologías nos transforman, de Javier Echeverría y Lola Almendros. Precisamente allí se analiza en profundidad cómo el funcionamiento social de la persona que se inauguró como tal en Roma, y derivado del concepto de máscara de los griegos, es decir, de aquello que se presentaba a los otros, el concepto de persona fue teniendo implicaciones en el discurso jurídico y por supuesto también en el discurso moral, es decir, fue alcanzando la dimensión social que le conocemos. Ahora bien, la nominación del nuevo espacio social organizado por Internet, por las nuevas tecnologías, la innovación que aporta Javier Echeverría al nombrar este fenómeno como tecnopersonas que habitan, entre comillas, tecnoentornos, da lugar a nuevas formas de organización y por lo tanto de poder que él no duda en calificar. Se está dando lugar a lo que llama un neofeudalismo digital. Evidentemente, la organización y el comercio de los Big Data a partir de las redes telemáticas y militares en constante tensión han organizado una lucha por el poder militar y económico sin que exista un poder político que lo pueda controlar. Con lo cual, las distintas estrategias que se han ido propiciando y se han ido diseñando mediante algoritmos, etcétera, en los manejos respecto a la pandemia, además de la distribución de la información y el cómo se lleva a cabo y el diseño de los medios de la información en los medios de comunicación, las estadísticas, etcétera, con la implicación de las farmacéuticas, da lugar a una situación muy compleja, que es la que estamos ahora atravesando, y se convierte, como no, en un nuevo malestar, una nueva forma del malestar en la cultura. A 100 años de la publicación de este texto de Freud, en donde Freud distinguía 3 fuentes del sufrimiento humano, la que venía de la supremacía de la naturaleza, así hablaba Freud en esa época; la segunda fuente, la caducidad de nuestro propio cuerpo, sujeto a la muerte y a la fragilidad propia de su fin; la insuficiencia de nuestro método para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad. Freud muestra en ese texto cómo lo fundamental, desde su criterio y desde, por supuesto, los estudios del psicoanálisis, del malestar humano, provenía de la relación con los demás. Y precisamente es el foco, el núcleo de aquello estudiado y atendido por el dispositivo psicoanalítico. Ahora bien, Freud ya anticipa el cambio que se está produciendo en la relación entre las personas y en la fragilidad de nuestro propio cuerpo por la incidencia de la técnica. Freud en ese momento no conoce, no puede ni sospechar a dónde va a llegar la tecnología, pero ya señala como
una ampliación de nuestro cuerpo, una extensión de la capacidad de nuestra percepción, el teléfono y el microscopio. Es decir, que ya anticipa algo del gadget como medio de comunicación. Y anticipa lo que hoy ha recibido un desarrollo extraordinario en el campo de la medicina a partir de lo que en ese momento era, pues eso, la invención del microscopio. La ampliación, digamos, de los campos de la vista y del oído, como prolongada por los instrumentos de la técnica. Aunque Freud mismo advierte una decepción, porque según el uso y según se piense y según se observe cada una de estos adelantos, tampoco pueden considerarse una fuente de felicidad inconmensurable. De hecho, la dependencia de los desarrollos científicos y tecnológicos de la capacidad económica de los países indican ya claramente desde el comienzo que es al precio, el progreso es al precio de la injusticia social. Incluso el acceso, como no, a las tecnologías depende, por supuesto, de la capacidad económica de los ciudadanos. De la televisión, internet, los móviles, dice Javier Echeverría, han dado lugar hoy en día, con este cambio vertiginoso al que aludíamos, a nuevas necesidades, lo que él llama nuevas necesidades mentales. Sin embargo, nada de esas necesidades consideradas mentales son posibles sin el soporte de un cuerpo. Y es el cuerpo el gran olvidado y es el gran afectado por la incidencia social y el alcance antropológico de la revolución tecnocientífica. El filósofo francés Frédéric Worms advierte que con el fenómeno de la pandemia se ha acelerado una etapa que se denomina en las eras geológicas la etapa del Androceno, en donde lo real ha sustituido a la naturaleza, ya prácticamente el contacto con la naturaleza es nulo, toda la naturaleza está intervenida como tal por las tecnologías, y que él explica cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial la filosofía y el pensamiento de los teóricos se centró en primer lugar en el existencialismo, es decir, las condiciones de la fragilidad humana y lo que comporta en la vida y en la existencia como tal, con el carácter de angustia descubierto en primer lugar por Kierkegaard y desarrollado luego por los existencialistas, entre ellos Sartre. Después hubo un repunte del pensar, el estudiar el ser humano como ser social, a partir de los descubrimientos de la antropología, con Lévi-Strauss, etc., y de la lingüística. Es decir, que el pensar el ser humano como ser social también conlleva considerarlo como un ser de significación, es decir, determinado por significaciones de alianzas, de leyes simbólicas que organizan su vida, en tanto ser relacional. Pero a partir de hecho, el psicoanálisis lacaniano como tal surge en este clima, inmerso en este clima de desarrollos que tuvieron lugar en Francia después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hoy en día, a partir de la revolución tecnocientífica, el ser se considera fundamentalmente no un ser desde el punto de vista existencial ni relacional, sino fundamentalmente como un ser viviente, como se entiende a partir de los desarrollos de Foucault y de su concepto de la biopolítica.
En este sentido, es fundamental el texto de Éric Laurent, que lo toma como referencia. Es decir, que estamos bajo el impacto de la industria, de la influencia a gran escala de la industria en la creación de lo que antes era la naturaleza. Es decir, en la mutación por la intervención de la mano del hombre, por ejemplo, en la agricultura, en la ganadería, y por supuestísimo el impacto de las ciencias biomédicas, que con su gran conquista del desciframiento del genoma. Entonces, hemos llegado a una época, dice Worms, en donde somos conscientes de que la ciencia no tiende al progreso, porque los progresos se han convertido, han mostrado un reverso mortificante, donde el ser humano puede ser capaz de su propia destrucción. De hecho, toda la conciencia ecológica y la preocupación por el clima proviene precisamente de ahí, de intentar impedir la destrucción que el propio hombre, digamos, ha potenciado con su acción sobre la naturaleza, sobre su hábitat. Y respecto al psicoanálisis, Lacan precisamente lo considera así, que no hubiera podido surgir sino como efecto del discurso de la ciencia, es decir, lo que la ciencia deja de lado, suprime la consideración sobre el sujeto, es el psicoanálisis el que lo recupera y le otorga el lugar que le corresponde. Ahora bien, desde el punto de vista de la aceleración que ha introducido en nuestras vidas la llamada revolución tecnocientífica, y que como tal se ha disparado como efecto de la pandemia por el uso de los medios de comunicación, como decía antes, y de los gadgets, tenemos que también considerar que el impacto del discurso bio, que se asienta en este privilegio del ser viviente, de privilegiar la vida porque el apocalipsis está cerca, ese discurso bio incide como tal en la vida de las personas con un impacto también muy a señalar, a destacar, porque los mensajes en relación al cuidado del cuerpo, que están vinculados a la fragmentación del cuerpo en análisis cada vez más específicos, que van desde analíticas constantes hasta el desciframiento del genoma y todo lo que ello conlleva, toman la dimensión del viviente solamente como un organismo que cuanto más puede vigilar su dieta, evitar los medicamentos, los alimentos peligrosos, tener en cuenta su equilibrio y cada vez más imperativos en ese sentido, además de el cuidado del cuerpo con el deporte, etcétera, etcétera. Entonces hay un acento y un negocio impresionante, todo un mercado bio en relación a ese discurso bio. Y señala Éric Laurent que tenemos una tensión entre este discurso bio y la búsqueda incesante de la unidad, que por otro lado aparece fragmentada, porque cada vez hay que estar pendiente de distintas cosas y la atención fragmentarse en diferentes análisis. Y a la vez la búsqueda desesperada de un selfie, del selfie que pudiera aportarnos la unidad que no tenemos, intentando captar en una imagen aquello que, insiste Éric Laurent, escapa como tal a la representación. No todo lo concerniente a nuestra existencia es representable, pero tenemos una idea
que proviene, por cierto, de Aristóteles y que comanda incluso hoy en día la psicología, por ejemplo, la psicología cognitivo-conductual, en donde hay una relación del pensamiento con el mundo, del pensamiento con las cosas. Y esta psicología no deja de tener una ideología, conlleva una ideología. ¿Por qué? Porque se supone que estudian la finalidad del comportamiento. Y el comportamiento o las conductas de las personas, nos dice Lacan, finalmente se reducen a dos. Sobrevivir, es decir, considerarse un viviente y eso por encima de todo, eludir de todas las maneras posibles la enfermedad y la muerte, y por otro lado, dominar al rival. Y la incidencia de estos imperativos se puede valorar si se toman en cuenta todos los discursos de autoayuda cuyo eje se centra fundamentalmente en el cuídate, tienes que ser tú, el discurso de la autoafirmación, el discurso del saber gestionarse, del saber venderse, del afirmarse y afianzarse por encima de todo en una competitividad mortificante. Esta psicología y esta ideología, por lo tanto, tiene una peligrosa deriva autoritaria y sobre todo, como dice Lacan, conlleva un embrutecimiento, es decir, reduce la riqueza y la complejidad de las existencias humanas a el pensamiento, lo que él llama el pensamiento del mango, es decir, a creer que con la razón, con el pensamiento, con la información, podemos controlar nuestro cuerpo y nuestro mundo. Es interesante que finalmente esta psicología se cifra sus esperanzas en la información que procesa el cerebro. Es decir, que la garantía de esta psicología se apoya en la regulación del sistema nervioso, es decir, del cerebro. Si las cosas no van bien, entonces reeducación y si no, medicación. Hoy en día, millones de niños menores de 2 años y medio son medicados con medicinas psicotrópicas en Estados Unidos y más lejos. El psicoanálisis es un discurso que toma en su centro la existencia del ser humano como inconsciente, es decir, del impacto que producen las palabras en su cuerpo, esto es el inconsciente, del impacto que producen y por lo tanto que uno no puede saber, no se puede anticipar cuáles son las palabras que van a impactar en la relación que se tiene con el otro. Pero entonces son las palabras y las pulsiones, como decía antes, el cuerpo como el ordenado, regulado por el intercambio de lo que Freud llamó las pulsiones parciales, que son el componente, digamos, energético, libidinal que tiene nuestra existencia y nuestra relación con nuestro cuerpo y con los otros. Y de lo que se derivan las satisfacciones y los malestares. El cuerpo como cuerpo pulsional, por supuesto, no podemos hablar de un tecnocuerpo, como sí se puede hablar de tecnopersonas. El cuerpo como apoyo de la tecnopersona es el cuerpo que se angustia, es el cuerpo que se puede captar en el trance, en el arrebato, en el éxtasis, es decir, de lo que está fuera de la información, fuera del código cerebral. Y sobre todo, desde el punto de vista de la angustia, la clínica de la pandemia nos demuestra hasta qué punto Lacan tenía razón cuando la definió como el afecto que no engaña. O sea, que se puede estar horas informado, horas acoplado o con los gadgets acoplados al cuerpo, y esto no aliviar la vivencia de la angustia y de la soledad, que ha sido notable en la clínica de la pandemia.
La clínica de la pandemia ha puesto sobre la mesa, por decirlo así, para cada uno el miedo a morir. Y podríamos, Eric Lorán hace una reflexión muy importante en este punto. La pandemia podría hacernos pensar en aquel silogismo aristotélico de todos los hombres son mortales, luego Sócrates es mortal, es decir, lo que vale para todos vale también para lo particular. Sin embargo, Eric Lorán señala que habitualmente no se entiende bien, se escamotea el valor de este silogismo, como nos enseña el psicoanálisis, porque muchas veces se confunde lo que en Grecia era dos modos de nombrar la vida. El zoe, el término zoe, que es lo que compartimos con otras especies, y el bio, que es el ser viviente como ser político, es decir, como ser social. Y en este sentido, Eric Lorán dice que cuando Sócrates elige la muerte, la elige no como se piense para afianzar la clase de los mortales y se entregarse al ser para la muerte, sino como una elección a partir del deseo, que el deseo de Sócrates ha sido enfrentarse al amo, enfrentarse a los amos. Y que cuando él asume ese destino, asume su nombre y actúa en nombre propio. Esto para decir que a cada uno, como dice François Anselme, a cada uno su pandemia. La pandemia no tiene un efecto para todos, sino que afecta a cada uno de una manera singular. Sorprende que se puedan valorar conductas colectivas, como por ejemplo, los jóvenes que aceptaban sin rechistar en China el control telemático de todas sus vidas, que significaba el fin de la privacidad y del anonimato, con la idea de que eso podía aliviarlos del ser para la muerte, con la idea de que ese podría llegar a ser el fin de la pandemia y del temor a morir. Pero no hay nada que venga a calmar en ese sentido. Se ha perdido, sí, la privacidad y el anonimato, pero no se ha acabado con la pandemia. La angustia ha exacerbado los fenómenos hipocondríacos. Pero a la vez hay que decir que según en la estructura de cada uno se pueda contar con la presencia o la ausencia del significante de la vida, esa hipocondría va a tomar un valor muy distinto. Hemos visto el acrecentamiento de las adicciones a los gadgets, a la comida, a internet, al porno, al deporte, todos ellos con un componente de mortificación extraordinario. Como también el aumento de los intentos de suicidio, que ha aumentado de manera exponencial en los niños y jóvenes. El aumento del maltrato a las mujeres por la convivencia constante y encerrada producida por el aislamiento. Entonces, vemos que el aislamiento ha ocasionado una gran pérdida de los canales habituales de intercambio pulsional que el sujeto mantiene con el otro. Y los efectos, por ejemplo, nefastos del teletrabajo también se están estudiando. Freud decía que, por ejemplo, la pulsión de agresividad, el de ataque al otro, cuando no puede resolverse, sublimarse, derivarse en el campo social, vuelve sobre la propia persona. Y el ataque se revierte sobre la propia persona. Por eso hemos visto la variedad y la cantidad de depresiones que se han generado también. Bien, esto para decir que tener un cuerpo, desde el punto de vista del psicoanálisis, no es evidente, que cuidarlo tampoco es evidente y que no hay una receta universal. O sea,
lo que sí es claro es que todos necesitamos del otro para poder encontrar alguna regulación a este carácter complejo de nuestra existencia como cuerpos hablantes, que implica tomar en consideración lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lo imaginario, ¿qué nos aporta respecto al cuerpo? Una unidad imaginaria, que tiene un componente importante, según lo descubrió Lacan, ¿verdad? Que por un lado funciona como amo, nos creemos que podemos identificarnos a esa imagen, y por otro lado como esclavo, como bien lo demuestra el sometimiento a los cánones de las dietas, de la moda y del cuelgue con los selfies, los influencers, etc. Y también, señala Miller, está en juego la paranoia territorial en el carácter imaginario de nuestro cuerpo, porque siempre está sujeto a que otro pueda ocupar nuestro lugar, como lo indica la rivalidad mortífera que habita como tal la existencia de los seres humanos. Por otra parte, la dimensión simbólica de nuestra existencia como seres hablantes es el campo de las significaciones, el campo, podemos decir, del pensamiento, donde también creemos a veces encontrar una unidad. Creemos porque como seres racionales, como yo pienso, para olvidar primero el carácter de girar en redondo que puede llegar a tener nuestro propio pensamiento, o el carácter, como dice Jacques Alain Miller, de voracidad, que los pensamientos nos comen, que no podemos abandonarlos. Es decir, que hay todo un componente del pensamiento que es inconsciente, que es acéfalo, un saber acéfalo lo definió Lacan, y que como tal puede condicionar nuestra vivencia del cuerpo. Y por otro lado, el tercer registro, el registro real, que Miller lo identifica directamente a la carne, siguiendo a Lacan, es decir, a la palpitación, a los acontecimientos de nuestro cuerpo que están como tal fuera de la representación, están fuera del cuerpo como entidad simbólica o entidad imaginaria. Y de ahí proviene, digamos, el motor, la energía, que Freud le llamó líbido, pero que va mucho más allá de lo sexual, evidentemente, y por eso Lacan lo ha traducido con el concepto de goce, que abarca el campo de las satisfacciones, y más allá, por supuesto, de las satisfacciones positivas, sino el carácter nocivo de las satisfacciones también. Freud descubrió que la sexualidad no es una mera descarga motriz. La sexualidad la vinculó al ser social, es decir, al carácter del amor, y también a condiciones particulares de elección que comandan nuestras elecciones. Y precisamente el amor vinculado a la sexualidad fue la problemática que las primeras mujeres le plantearon a Freud, es decir, el sufrimiento derivado del amor en su dimensión ética, como dice Lacan. Era la primera vez que el amor tenía esa consideración, pues, de parte conectada al cuerpo, conectada a la existencia como ser de palabra y ser de deseo. Esto para decir que si a cada uno su pandemia, a cada uno resolver la regulación singular de este trayecto que estamos viviendo, siempre teniendo en cuenta que el deseo, dice Dichacha, es tan vital como el aire, y que nuestro deseo, nuestra existencia como seres deseantes y seres hablantes, se vincula al discurso, a la historia, y a que nuestro cuerpo pueda estar alojado en un discurso. No es evidente. Y cuando el cuerpo deja de estar alojado en un discurso, se cae del discurso, entonces los síntomas se multiplican. Esto para decir que cada vez es más importante en
retomo las palabras de Lacan, en el movimiento de aceleración que se impone en nuestra época, poder contar con la ayuda, si es posible, presencial de un psicoanalista.